Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo al alcance de la mano, pero lo perdió todo por no mover un dedo. Un relato que te mostrará cómo la vida premia a quienes actúan y castiga a quienes esperan milagros que nunca llegan. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué las oportunidades no se pierden, simplemente alguien más las toma. En un rincón polvoriento de un pueblo pequeño vivía un hombre que pasaba los días recostado en una hamaca, mirando el cielo como si ahí estuvieran escondidas todas las respuestas. Su nombre era León, aunque su espíritu parecía más dormido que un león recién alimentado. Cada mañana, la luz entraba por su ventana anunciando oportunidades nuevas, pero él solo murmuraba, «Hoy tampoco será el día». Y volvía a cerrar los ojos. Los vecinos lo veían con una mezcla de cariño y resignación, porque León no era malo, solo estaba atrapado en una fantasía. Creía firmemente que la vida le debía un milagro, una fortuna, un golpe de suerte tan grande que lo rescatara de todo sin haber hecho nada. Mientras todos trabajaban bajo el sol, él se convencía de que esforzarse era para quienes no tenían el destino marcado. Su destino, según él, era la riqueza, pero sin sudar. Cada vez que alguien le ofrecía un trabajo sencillo, cargar leña, limpiar un terreno, ayudar en la cosecha, León respondía con la misma frase que se volvió su escudo, «Eso no es para mí, yo estoy esperando mi verdadera oportunidad». Y así, rechazando lo pequeño, también rechazaba lo grande. Pero él nunca lo veía así. Pensaba que el universo solo estaba haciendo tiempo antes de sorprenderlo. Había noches en que, bajo el brillo de las luciérnagas, imaginaba tesoros enterrados, herencias inesperadas, cofres misteriosos que aparecerían frente a su puerta sin razón aparente. Se dormía soñando con oro, con aplausos, con un futuro brillante que jamás se construía. Y cada amanecer, al abrir los ojos, encontraba el mismo vacío donde debió haber estado su esfuerzo. A veces escuchaba las conversaciones del pueblo desde su ventana. Gente que empezaba negocios pequeños, que cultivaba su tierra, que buscaba oportunidades donde todos veían trabajo duro. León solo suspiraba y decía, ¿qué necesidad tienen de cansarse? La vida siempre recompensa a quien espera. No entendía que la espera sin acción no es paciencia, sino autoengaño. Su madre, antes de morir, le había advertido que la vida no regala nada, pero aquellas palabras se perdieron en su memoria como hojas arrastradas por el viento. Él prefería la comodidad de la ilusión. Prefería creer que el mundo funcionaba a su favor, aunque él no hiciera absolutamente nada por sí mismo. En su corazón, la esperanza no era motor, era excusa. Los años pasaron sin que León lo notara. Lo único que cambiaba era el tamaño de sus sueños, cada vez más grandiosos y más desconectados de la realidad. A veces contaba historias sobre cómo un viajero desconocido llegaría a buscarlo para entregarle un mapa secreto. O cómo encontraría un cofre bajo su hamaca con monedas antiguas. Nadie lo contradijo, pero todos veían cómo se hacía viejo esperando lo imposible. Aún así, cada tarde, cuando la brisa acariciaba las hojas, León sonreía con esa fe ingenua que solo tienen quienes nunca han probado el esfuerzo. Miraba el horizonte como si allí estuviera su salvación. Lo irónico es que la vida sí estaba a punto de poner frente a él oportunidades enormes, pero él, sin saberlo, ya se había condenado a perderlas todas. Porque aunque el milagro pase frente a tus ojos, si no te levantas, jamás podrás alcanzarlo. La primera oportunidad llegó cuando el sol apenas despuntaba y el pueblo despertó sobresaltado por los gritos de un comerciante desesperado. Su carreta, cargada con telas valiosas y herramientas, había quedado atrapada en medio del arroyo porque el viejo puente de madera cedió bajo el peso. Los caballos relinchaban, el agua golpeaba con fuerza y el comerciante prometía una recompensa generosa a quien ayudara a rescatar su mercancía. El pueblo entero se movilizó. León abrió un ojo desde su hamaca, molesto por el alboroto que interrumpía su descanso. Pensó en levantarse, pero la idea de salir al frío de la mañana le pareció demasiado esfuerzo para un hombre destinado a cosas grandes. Se asomó apenas por la ventana, vio a la multitud reunida y murmuró con desdén, «Seguro lo resuelven sin mí». Luego volvió a acomodarse, convencido de que nada urgente ocurría. Mientras tanto, los vecinos bajaron al arroyo con cuerdas, troncos y herramientas improvisadas. Intentaban calmar a los caballos, reforzar el puente roto y evitar que la corriente arrastrara la carreta con todo dentro. Era un trabajo duro, empapado de agua fría, lleno de barro y riesgos, pero nadie retrocedía. La esperanza de una buena paga y la necesidad de ayudar mantenían a todos unidos. El comerciante, entre jadeos, repetía que recompensaría a cada persona que pusiera un solo dedo para ayudarle. Su voz temblaba de agradecimiento anticipado. Muchos aldeanos, aunque pobres, se entregaban con fuerza al trabajo, sabiendo que aquel dinero podía cambiarles la semana entera. La oportunidad era evidente, luminosa,
casi puesta sobre la mesa para quien quisiera tomarla. Pero León nunca fue de los que toman nada que requiera esfuerzo. Desde su hamaca, escuchaba los gritos de coordinación, el chapoteo del agua, la madera crujiendo, el esfuerzo colectivo. Y sin embargo, no se levantó. No porque no pudiera, sino porque no quiso. Porque en su mente persistía la creencia de que su verdadera riqueza vendría sin que él tuviera que tocar una cuerda, levantar un tronco o empujar un caballo. Esa idea, tan cómoda como letal, lo mantenía inmóvil. Tras horas de lucha, el pueblo consiguió liberar la carreta y llevarla a terreno firme. Los caballos, agotados, se calmaron al fin. El comerciante cayó de rodillas agradeciendo, entregando monedas, productos y comida abundante a quienes lo ayudaron. Las risas, los abrazos y el alivio llenaron el aire. Era un triunfo compartido, un esfuerzo que había dado frutos inmediatos, visibles, innegables. León se incorporó tarde, cuando los aldeanos regresaban con las manos llenas y el espíritu alegre. Observó desde la distancia como uno de ellos contaba las monedas recién ganadas, mientras otro mostraba orgulloso un cuchillo nuevo que el comerciante le había regalado. Su rostro se tensó. Por primera vez, sintió que algo se le escapaba, como agua entre los dedos. Pero no dijo nada. Prefirió convencerse de que no era gran cosa. Sin embargo, aquella noche, mientras el silencio envolvía su casa, León no pudo dormir. La imagen de los demás recibiendo recompensas giraba en su mente como un recordatorio incómodo. Sabía, en lo profundo, que la vida le había tocado la puerta con una oportunidad enorme, la clase de oportunidad que tanto decía esperar. Pero cuando el llamado llegó, él estaba acostado, dejando que el mundo resolviera todo sin él. Y esa sería solo la primera de muchas pérdidas. El rumor empezó una tarde en la taberna del pueblo, cuando un minero viejo, de barba blanca y mirada cansada, aseguró haber encontrado señales de una veta valiosa bajo la colina. Contó que la tierra tenía un brillo extraño y que las rocas mostraban vetas metálicas. Los aldeanos se miraron entre sí con esperanza, porque una veta así podía cambiar la vida de muchas familias. En cuestión de horas, un pequeño grupo decidió investigar. León escuchó el rumor mientras bebía agua fresca bajo la sombra de un árbol. Los aldeanos lo invitaron a unirse, ofreciéndole una pala y un lugar en el grupo. Le explicaron que, si aparecía oro o algún mineral valioso, la ganancia sería repartida por igual sin importar cuántas horas trabajara cada uno. Era una oportunidad justa, directa y sencilla. Pero para él, la justicia no valía si implicaba ensuciarse las manos. Con un gesto altivo, agitó la mano y respondió: si realmente hubiera oro, ya debería estar afuera. Yo no voy a excavar como un topo para ver si es verdad. Se recostó de nuevo, cerrando los ojos como si el asunto no tuviera importancia. Los demás lo miraron con una mezcla de lástima y sorpresa, y aún así se marcharon sin discutir. Sabían que no tenía caso intentar convencer a quien no desea actuar. Los aldeanos subieron la colina y comenzaron a excavar bajo el sol ardiente. Cada golpe de pala despertaba polvo, cada roca levantada revelaba un poco más del misterio oculto bajo la tierra. Era un trabajo duro, lento, a veces frustrante, pero ellos avanzaban con la fuerza de quienes buscan algo más que riqueza, buscaban esperanza. Y la esperanza siempre recompensa a quienes la trabajan. León, mientras tanto, disfrutaba de la comodidad de su sombra. Observaba desde lejos cómo los demás sudaban, cómo se esforzaban, cómo persistían sin garantía de éxito. En su mente, aquello era una pérdida de tiempo. Dejen que jueguen a ser mineros, murmuró. Cuando llegue mi fortuna de verdad, será de un golpe, no de migajas. Convencido de sus fantasías, volvió a dormitar. Pero al caer la tarde, un grito se escuchó desde la colina. Un grito mezclado de sorpresa, alegría y triunfo. Los aldeanos habían encontrado lo que buscaban. Bajo una capa de piedra, apareció una veta brillante, larga, profunda. No era oro puro, pero sí un mineral valioso que el mercado pagaba a muy buen precio. La emoción se desbordó. Algunos lloraron. Otros se abrazaron. La colina se convirtió en un símbolo de futuro. Cuando los aldeanos regresaron al pueblo con muestras del mineral, la noticia se propagó como un incendio. Gente que vivía al día ahora tenía la oportunidad de cambiar su destino. Trabajarían más, sí, pero el esfuerzo tendría frutos. León los vio llegar cargando sacos, riendo, celebrando el hallazgo. Su rostro se entristeció apenas un instante, pero enseguida se obligó a sonreír con arrogancia. Seguro no vale tanto, dijo en voz baja. Esa noche, sin embargo, el silencio volvió a pesar sobre él. No podía ignorar la evidencia, la riqueza había pasado frente a él por segunda vez. Le habían ofrecido un lugar, un instrumento y una oportunidad concreta. Pero él,
esperando un milagro, rechazó lo real por perseguir lo imaginario. Mientras el pueblo celebraba, León sintió algo que jamás admitiría. Por primera vez, sintió miedo. El miedo de que la suerte nunca llegara, porque él nunca hacía nada por alcanzarla. La noche del desastre comenzó con un silencio extraño, como si el viento contuviera la respiración. Las nubes se acumulaban sobre el pueblo y un olor tenue a humo empezó a sentirse en el aire, casi imperceptible. Algunos vecinos salieron con lámparas para revisar, pensando que quizá alguien había dejado una fogata encendida. Pero al llegar al extremo norte del pueblo, vieron el resplandor naranja iluminando los árboles. Un incendio avanzaba con rapidez. Los gritos de alarma no tardaron en romper la calma. Todos corrieron a traer cubetas, mantas húmedas, herramientas, lo que fuera necesario para detener el fuego antes de que alcanzara las casas. La comunidad entera trabajaba como un solo organismo, empujada por el miedo y la esperanza de salvar lo poco que tenían. Era una batalla desigual, pero nadie retrocedía. Nadie, excepto uno. León se despertó sobresaltado por el ruido, pero al ver el resplandor desde su ventana simplemente suspiró con fastidio. Pensó que el fuego se detendría solo, como tantas veces imaginó que toda la vida se acomodaría sin su intervención. Cuando tocaron a su puerta para pedirle ayuda, ni siquiera se levantó. Respondió desde la hamaca: «No puedo hacer nada, ustedes son más fuertes. Además, mi casa está lejos del fuego. No me afectará». Pero el viento cambió de dirección y la tragedia se aceleró. Las llamas, furiosas y hambrientas, descendieron del bosque hacia las primeras casas del pueblo, devorando techos, cercas, corrales. La comunidad luchaba sin descanso, sudando, tosiendo, empapándose de agua y humo. Alguien gritó el nombre de León, advirtiéndole que su hogar estaba ahora en peligro real. Él se incorporó, pero no actuó, aún confiaba en que todo se arreglaría. Los minutos se volvieron decisivos. El fuego alcanzó el patio de León, y el calor se volvió insoportable. La gente intentó ayudarlo, pero estaban agotados, necesitaban unir fuerzas para salvar el resto del pueblo. Aún así, alguien dejó un balde lleno de agua junto a su puerta. Era su última oportunidad, la más simple y directa: tomarlo, pelear, hacer algo para salvar su propia casa. Pero León lo miró con terror, paralizado, como un niño frente a un monstruo. Las paredes comenzaron a crujir. El techo, viejo y frágil, dejó caer chispas ardientes. León quiso moverse, pero sus piernas temblaban. No sabía por dónde empezar, porque jamás había hecho nada por sí mismo. No tenía la fuerza física, ni la mentalidad, ni la costumbre del esfuerzo. La vida siempre le ofreció oportunidades, pero él nunca aprendió a tomarlas. Ahora, frente al fuego, la realidad lo golpeó de lleno. No era la suerte la que lo abandonaba, era él quien había abandonado la acción toda su vida. Cuando las llamas finalmente consumieron su hogar, León salió corriendo, tosiendo, cubriéndose el rostro, sin rumbo, sin nada. El pueblo, destruido en parte, logró contener el incendio gracias al trabajo colectivo, pero su casa quedó reducida a cenizas. De pie frente a los restos humeantes, León sintió un vacío que no había sentido antes. No era solo la pérdida material, era la confirmación brutal de su propia responsabilidad. Esa noche, mientras el humo se disipaba y las estrellas volvían a aparecer tímidamente en el cielo, León comprendió al fin lo que nunca quiso aceptar. La vida le había dado oportunidades para crear prosperidad, ayudar a otros y salvarse a sí mismo. Todas las había ignorado. Todas las había dejado pasar. Y ahora enfrentaba el resultado final de su pasividad. No quedaba nada que esperar, porque había perdido incluso la capacidad de esperar algo real. La tragedia no vino por mala suerte. Vino porque jamás movió un dedo.